Hola, soy José Luis Álvarez Campo, me presento, operador socioterapéutico en adicciones y patologías asociadas. Bienvenidos a esta conferencia abierta de la Universidad Popular de Enrique Pichón Rivière. Bien, comenzar a hablar de consumos problemáticos, estrategias, herramientas. Esto de alguna manera es antes de poder de alguna manera desglosar y poder pensar en estas nuevas estrategias, en estas herramientas, bueno, que el mundo ha cambiado, revisemos un poco la historia, y revisando la historia, el que antes era adicto hoy sufre de problema de consumo problemático, el que antes se armaba una estrategia, en realidad se hacían dos derivaciones, y era que el adicto que nosotros utilizamos antes de estos cambios de ahí de la ley de salud mental, nosotros teníamos otro tipo de nombre para nombrar todo lo que eran las enfermedades en adicciones. Que dicho sea de paso, esto de nombrar enfermedades es algo que es a partir de las modificaciones de la ley. Nosotros antes hablamos del adicto como que alguien que sufría una condición y esa condición era hasta casi una elección de la persona. Por lo tanto, había dos modalidades, que era el psiquiátrico y la comunidad terapéutica. Era simple. O entendí y se ajustabas a las pautas y normas del tratamiento, y si no las comprendía, pasaba al psiquiátrico. Esto hacía que a algunos pacientes el psiquiátrico le quedara muy grande y la comunidad muy chica. Pero no teníamos tantas evaluaciones. Tampoco hablo de tantos años. Vamos a ponerle 15 años atrás. Esto hacía que tampoco se clasificara en uso o abuso la dependencia, sino que necesariamente tenía que ver en función de su conducta, su actitud. Depende cuán bien se portara, cuán mal o cuál actitud positiva o negativa tuviera, era la decisión. Técnicamente digamos que se hacía un diagnóstico por imagen. Veámoslos desde ese lugar. Desde ya, esto es hacer un poco de historia, ¿no? Y cuando hablo de eso no quiere decir que la esencia haya cambiado. La esencia sigue estando presente de los inicios en la historia de tratamiento de las adicciones. Si volvemos ahí a remontarnos mucho más atrás, vamos a estos primeros programas que ni siquiera era desde nuestra cultura, particularmente pertenecía a otra cultura. Y siempre como hablo a mis alumnos, cuando digo cultura, uso el ejemplo más gráfico, y era si nosotros miramos una película, siempre vamos a ver a los niños que veíamos en las películas que apenas terminaban la escuela primaria, eran trasladados a la universidad, se iban a vivir solos, y esto hacía que de alguna manera ellos podían ser independientes. O sea, estaba completamente naturalizado culturalmente en su historia. No así es la manera en que nosotros nos manejamos. Culturalmente nosotros lo que vemos en nuestras familias o en vecinas, amigas o conocidos, que podemos ver, los chicos terminan la secundaria y los padres van preparando su historia, van preparando el psicólogo para ver si qué carrera o universidad va a elegir, vamos viendo si viaja, deja de atreverse en la universidad, va y viene. Hay una cultura dependiente, o no nos llama la atención o nos extraña que alguien se case y viva con sus padres y nunca se haya ido de su casa. Realmente es parte de nuestra cultura, hemos naturalizado ese tipo de cuestión, haciendo historia en esa parte. De alguna manera, hablando en esta parte de la dependencia y de la independencia, desde cuáles vienen históricamente las adicciones y los programas. De adicciones podemos hablar todos. El tema es trabajar en adicciones y es otra cosa. Ahí sí necesitamos una profesionalización, una capacitación constante. Y esto hace que las herramientas terapéuticas, las mismas que hoy podamos hablar y que podamos encontrar, tal vez en otro momento no nos vaya a servir. Seguramente si nos vemos el año que viene buscando herramientas, no van a ser la misma. De la misma manera que el mundo crece, de la misma manera que crece lo positivo, de esa manera también se da la parte negativa. De la misma manera que va creciendo la salud, también va creciendo la enfermedad. Y si algo hoy podemos hablar de consumo problemático y no de drogadicto, es porque hemos crecido mentalmente, profesionalmente, capacitándonos bajo estudios, preparaciones y demás,
Esto ha hecho que hoy hablemos de consumo problemático, que hoy podamos hablar de ley de salud mental, que hoy podamos hablar de herramientas terapéuticas, porque hemos crecido, hemos madurado. A la misma vez que también la parte enferma también ha crecido. Y podemos hablar hoy con tranquilidad de enfermedad, porque hoy la ley de salud mental ha incluido a las adicciones. Entonces aparece el personaje y el consumo problemático. Sí, claro, hay una conexión muy importante. Tal vez hoy tengamos más claridad para poder nombrarlos y tal vez tengamos hoy más palabras para poder nombrar salud mental y no nos asuste y no nos impacte. Y también una cuestión con las adicciones. Hoy las adicciones están llevadas hacia un usuario problemático y la salud mental está llevada, vamos a decir, desde el campo, desde la psiquiatría, a incluir al usuario problemático. Entonces esto hace que, vamos a decir, haya una conexión entre las dos cosas. La ley dice que hay una conexión y la ley las incluyó. Sí ocurre que hay lo que le llamamos doble diagnóstico. Cuando decimos doble diagnóstico, significa que alguien padece un consumo problemático y a su vez un trastorno en salud mental. En ese trastorno que pueda llegar a tener y esa cuestión de adicciones, hay un equipo interdisciplinario, será quien evalúe cuál de las dos está primero, si la parte de psiquiatría o la parte de adicción. En función de esa evaluación, será que el equipo interdisciplinario hará la derivación correspondiente a donde él tenga que hacer tratamiento, o ella o él, independientemente de que sea mujer o varón. Pero sí hay una conexión muy importante. De hecho, vuelvo a reiterar, la ley definió que las adicciones fueran parte. Y en gran medida tuvo que ver que esto hizo, a ver, para ponerlo bien en un contexto, esto hizo que la comunidad terapéutica o el psiquiátrico no quede grande para el adicto. Entonces ya a partir de ese momento, ese que era adicto y que hoy es usuario problemático, empieza a hablar de un sujeto de derecho. Entonces no se trata de que algo le quede grande. El sistema de salud debe empezar a incorporar herramientas y estrategias para que ese asistido pueda tener algo en el medio, algo programado, algo armado en función del derecho, y no sea extremadamente que le quede muy grande un psiquiátrico o que le quede extremadamente chico una comunidad. Obviamente que la nueva ley está modificando o está cambiando esas cosas, pero es muy importante que la conexión que antes no existía, donde vamos a decir el usuario de drogas quedaba en el medio, y había una desconexión tan grande que esto no permitía las evaluaciones o no había ni siquiera conexiones entre los equipos interdisciplinarios. Esto hacía también que, vamos a decir, el adicto pasara 10 o 12 tratamientos hasta que al fin podía obtener un diagnóstico, muchas veces tarde, donde, vamos a decir, ya la adicción pasó a segundo plano y un primer cuadro pasó un trastorno de salud mental. Y realmente eso ya produce un daño irreparable. Hoy por hoy, vamos a decir, esto no está ocurriendo porque existe una verdadera conexión. Sí, cambios hubo, y realmente grandes cambios. Por suerte para bien y para otro, bueno, actualmente que son estudiados. La ley de salud mental se aprobó en el 2016 y en el 2020 debía estar concluida su implementación total. Esto no ha ocurrido y justamente tiene que ver con estos cambios y modificaciones que no ha podido sostener a través de estos años. Creo que más que nada tiene que ver con el profesionalismo que se está buscando. Esto sería como abrir el consultorio médico y anotarse el año que viene en la carrera de medicina. Me parece que las cosas ocurren al revés. Uno primero estudia, se capacita, se prepara y luego se implementa y se lleva a cabo. Actualmente está ocurriendo al revés. Las implementaciones, las modificaciones han hecho realmente que nos tengamos que preguntar un montón de cosas. Apareció el sujeto de derecho, aparecieron las adicciones, salieron y entró el usuario problemático, salió el riesgo cierto y desapareció el riesgo para sí o para terceros. Entonces, ¿en dónde apareció estos cambios
como parte discriminatoria, de qué se trata cuando decimos esto no es discriminatorio, esto sí, en dónde entra el profesional, por qué ahora está la justicia como parte del equipo, dentro del parte del equipo interdisciplinario, por qué ahora yo como profesional de la salud tengo una implicancia mucho más fuerte. Es verdad que el adicto, el sujeto de derecho, eh, el usuario problemático con uso, abuso, dependencia, es verdad que puede hacer tratamiento cuando quiera, puede decidir, eh, haga lo que haga o el estado que esté, nadie lo puede obligar. Estas modificaciones que aparecieron, como digo, cambiaron cosas, pero no sacaron la esencia de la ley. Nada ha dejado de estar. En todo caso, creo que hizo que el profesional tenga más responsabilidades, incluso a nivel legal. La inclusión de derechos fue justamente para una supervisión, la inclusión en la nueva ley, pero la modificación tuvo que ver desde ese lugar. La esencia no se ha perdido de la ley, pero los cambios han hecho que tengamos que salir todos a profesionalizarnos, a prepararnos para esto nuevo, que como digo, en el 2020 debía haber estado concluido. De hecho, hablaban de un cierre total de la parte de la parte psiquiátrica, la parte de comunidades terapéuticas, y se manejara todo por dentro de los organismos públicos de salud. Esto no ha podido ser implementado en la actualidad. Las modificaciones están muy buenas. Lo importante de estas modificaciones es el profesionalismo que hay que tener y realmente la actitud que hay que poner para poder encontrarse con esto nuevo. Realmente no ha sido para nada fácil, pero cuando hablamos si ocurrieron cambios, sí, verdaderamente hubo cambios muy importantes y los cambios no quitaron la esencia. Eso tiene que estar muy claro en lo que es en el campo de la salud. Sí, claro que hay nuevas herramientas terapéuticas, y no fueron generadas necesariamente eh, en función de las propias herramientas que van apareciendo a medida que los profesionales van creando programas, van creando estudios, capacitaciones. Apareció por la propia pandemia y fue casi hasta arrinconada la salud. Y cuando hablamos de salud, salud mental, acá aparece Pichon Rivière, ¿no? Estar preparado para lo que era lo social y no lo individual. Y cuando antes teníamos familias que solían recurrir en silencio a pedir ayuda, hoy necesariamente la pandemia, el hecho de movernos, nos obliga a decirle al otro lo que tenemos que hacer. Entonces eso fue llevando y desarmando lo individual y armando mucho más lo colectivo, lo social. En esto digo, fue muy visionario Pichon Rivière cuando habló de la necesidad de estar preparados para estas cosas, para estos tiempos. Realmente nos agarró desprevenidos a todos y sin querer se fue formando, vamos a decir, un contexto social en todas las áreas. Necesariamente acá estamos hablando de adicciones, pero el contexto fue general. Volviendo al contexto nuestro, podemos decir que las herramientas terapéuticas, donde apareció la virtualidad, donde apareció la necesidad de ese familiar que necesitaba pedir ayuda, por lo tanto necesitaba hablar con un vecino, con un amigo, necesitaba llamar, necesitaba tener una entrevista. En esa entrevista no sabía qué habían detrás del otro lado. Y eso hizo también que nosotros, los profesionales, al acompañar, a hacer las entrevistas, las modalidades virtuales, también tuviéramos siempre la mitad de la historia. Así que eso hizo que nos conectáramos con otros profesionales, hizo que apareciera mucho más la supervisión externa, donde empezáramos a evaluarnos, a tener más autocrítica. Esta autocrítica hizo que podamos armar dispositivos donde nos conectemos con el familiar. Entonces hoy no simplemente alcanza lo que diría un diagnóstico por imagen. O sea, no simplemente se trata de eso. Se trata de generar herramientas donde, bueno, me conecto con el familiar, con el amigo, me conecto con otros profesionales, trabajo en equipo. Y ya no hay límites de ciudad para trabajar terapéuticamente. Hoy actualmente hay terapias y grupos y talleres que se dan de manera virtual.
Esto hizo que las conexiones de equipo fueran mucho más grandes. Eso nos obligó a capacitarnos y a prepararlo. Claro que sí han cambiado las herramientas terapéuticas. La esencia es exactamente la misma. Las herramientas de pedir ayuda ya no son solo para el paciente. Creo que cuando decimos herramientas, no ha modificado al paciente, ha modificado al profesional, porque también como modificó la nueva ley, también el adicto ya no es un usuario problemático simplemente para el psicólogo o para el psiquiatra. Entró el operador terapéutico mucho más intensamente, entró el enfermero, entró el médico, entró el bombero, entró el vecino. Necesariamente se agrandó el equipo multidisciplinario, ingresó la justicia. Entonces esto nos llevó a que nos genere herramientas. Y cuando decimos herramientas, las herramientas no es solo saber cómo cambiar al otro, sino también se trata de cómo llegar dentro de estos contextos de pandemia. Y no solo cómo llegar al usuario problemático, cómo llegar a la familia y también cómo llegar a las herramientas que yo necesito para yo de alguna manera ser autocrítico y también pedir ayuda y cómo trabajar en equipo. Entonces las herramientas se han modificado más en función de lo social, de lo no lo individual. Mayormente esto estaba relegado a una reunión de equipo, en cualquier sistema de salud. Ahora necesariamente lo hacemos por teléfonos, por Zoom, Viamet, la plataforma que elijamos. Pero las herramientas han hecho un giro de 180 grados. Y necesariamente nosotros no tenemos ese placer de lo personal, ese contexto de la mano, el abrazo. Entonces necesitamos modificar también esa parte. Y esto lo ha sido con capacitación. Remarco muchísimo, creo, en cada pregunta que van haciendo siempre la capacitación y la formación, porque necesariamente esto nos muestra a nosotros que debemos estar preparados para dar un giro, y me parece que ese giro todavía no ha sido completo, porque incluso, como ya dije anteriormente, aún no se ha terminado de completar la nueva ley. Entonces, por lo tanto, quiere decir que nos depara una formación y una preparación mucho más intensa, mucho más fuerte. Y creo que lo dije al principio también, estas modificaciones, estas nuevas herramientas, así como lo son para el profesional, también estas herramientas lo son para el usuario problemático de las drogas, en uso, abuso, dependencia, también lo son para él. Quiere decir que a la medida que crece la salud, también crece la enfermedad. En esos dos niveles se van dando de la misma manera. Bueno, llegar a un diagnóstico de consumo problemático, en uso, abuso, dependencia, necesariamente se necesita la mirada de un equipo interdisciplinario, hablando de salud mental. Necesariamente en esta parte, en estas modificaciones, porque bueno, al haber una modificación en la ley, hace que hoy necesitamos tenerla en cuenta. La mirada que utilizaron en la ley anterior, había una especie de diagnóstico por imagen. Cuando digo ley anterior me refiero ante las modificaciones de 2016, se hacía una especie de diagnóstico en función de cómo estuviera el paciente. Si consumió, podía tener un cuadro de un brote psicótico, podía tener un cuadro de alucinaciones, y necesariamente ser internado en un psiquiátrico. Actualmente la clasificación en diagnósticos, la ley lo modificó y generó un nuevo cambio. Entonces el equipo interdisciplinario tiene otras obligaciones de cómo diagnosticar, tiene otras modalidades para que si hay una enfermedad cierta, hay un uso, abuso, dependencia, sea correctamente derivado al tratamiento que este diagnóstico arroje. No la mirada de un profesional o simplemente podríamos decirle a ojo esta mirada del profesional y que de ahí se decide un tratamiento en función de lo que ve, sino que sea en función de dos profesionales, como para decirlo más en general. Digamos que de ahí arroja un diagnóstico. Obviamente que en estas nuevas herramientas, lo virtual y el hecho de la conexión con los profesionales hace que tengamos que estar preparados de diferente manera para hacer estas evaluaciones. Pero diría que el diagnóstico está bien contemplado y bien estructurado.
lo que ha hecho que nosotros, quienes trabajamos en salud mental, actualmente nos hayamos tenido que preparar para estos nuevos diagnósticos. Pero no solo diagnóstico porque la enfermedad se modifica, no solo porque, como nombraba hoy, la salud mejora y la enfermedad empeora, la conducta o la actitud del usuario problemático de alguna manera se modifica, es mucho más inteligente también en el lado negativo. Nos ha llevado obligado, obviamente, a generar un diagnóstico mucho más crítico con los equipos interdisciplinarios y, por supuesto, nunca olvidando la nueva ley de salud mental y sus modificaciones. Por ahí la remarco mucho porque es muy importante, porque ahora los profesionales, nuestras nuevas herramientas, nuestra nueva capacitación influyen muchísimo en lo que va a ser la atención y tenemos un tipo de responsabilidad mucho más grande. Por eso por ahí lo remarco muchísimo. Bien, tal vez en los 15 años de campo y de experiencia, podría decir que ese anhelo para el asistido, para el usuario, podría ser un horizonte, ¿no? Divisar un horizonte, porque divisarlo implica, sé hacia dónde voy, sé hacia dónde me dirijo. Entonces, eso me generaría emociones, me generaría madurez, me generaría esperanza, ánimo, un montón de cosas. Pero me parece que antes de eso la mirada debería ser otra y tiene que ver con lo emocional. Y ahí voy por ahí al anhelo profesional. Eh, Me parece que el crecimiento emocional es con el cual miramos a un usuario problemático. Hemos podido encontrar a través de los años, de los estudios y de las formaciones terapéuticas que a veces aquel que sufre de una problemática de adicciones ha crecido por fuera pero no por dentro. Entonces esto implica que yo como profesional debo poder ayudar a conducirlo, a dirigirlo, más que a que cambiar, dirigirlo a crecer. Si él logra crecer, si ella logra entender y comprender, va a decidir divisar ese horizonte, poder hacerlo tangible. Entonces son dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Entonces me parece más que marcar puntualmente o tener claro el anhelo del profesional o del asistido o del usuario problemático, hay dos cosas muy puntuales que hay que tener en claro. Que son las herramientas, que son las herramientas terapéuticas y la más importante de todas me parece que tiene que ver con lo emocional. Si estamos preparados y comprendemos las emociones desde un lugar, desde herramienta, desde un lugar de capacitación en esta nueva era que nos toca vivir, creo que vamos a encontrarles más sentido y vamos a tener más respuesta. La formación es continua, así que la respuesta seguramente hoy sea esta, el año que viene sea otra, pero al haber una formación continua, al haber una estrategia que siempre va avanzando, pero tenemos en claro que lo emocional, el crecimiento, siempre va a estar de ambas partes. El asistido porque debe crecer, porque es necesario para su vida, para su salud. Y el profesional porque, bueno, trabajamos como personas. Entonces, por lo tanto, si comprendemos lo emocional, no vamos a guiar el camino a nadie para que encuentre un horizonte. Tal vez vamos a ayudarlo a crecer. Y ese paciente va a decidir solo encontrar, buscarlo, hacerlo tangible, abrazarlo y apropiarse. Pero necesita encontrarlo él. Podría decir desde ahí que serían los anhelos, tanto profesional o como de usuario problemático. Pero bueno, siempre terminamos en que son las herramientas. Y eso es lo importante, ¿no? Que deseos tenemos un montón de cosas. Pero bueno, hay que elegir entre el deseo y lo correcto. Y los profesionales debemos elegir lo correcto, la formación, la preparación, y tenemos que acompañar al asistido que elija el camino por el cual se quiera conducir y que haga tangible ese deseo. Bien, la opinión es de alguna manera amplia.
Y quiero ser en esto bastante concreto y por sobre todo ser muy claro. La ley de salud mental y las modificaciones contempla lo que tenga que ver con la reducción de daños. Hemos escuchado hablar muchísimo y diferentes opiniones. Creo que es muy vasto el campo de opiniones en relación a el que está de acuerdo, que sí, que no, si está bien el consumo controlado y demás. No es algo que hemos creado en la Argentina y, y de alguna manera nuestra propia cultura nos fue modificando esto. Actualmente, si hablamos de reducción de daños, sí es correcto, trabajamos con reducción de daño en la Argentina. A diferencia de otros países, en la Argentina la reducción de daño es muy clara. Y en esto se refiere a que sí o sí el trabajo terapéutico en reducción de daño, el fin es el cese a todo consumo. No hay estilo de tratamiento donde haya consumo controlado, que en otros países sí lo hay. Entonces, actualmente acá vamos a escuchar hablar de reducción de daños, pero hay que tener muy en claro que nuestra formación actualmente se está dando desde este lugar, que siempre es el cese a todo consumo. No hay una política donde haya un consumo controlado, ni no hay ningún programa ni ley que habilite, vamos a decir, este tipo de sistema. Hay algo muy positivo, que los programas en el caso, por ejemplo, de hospitales de día o ambulatorios, donde el paciente no está internado, el paciente asiste, es un usuario problemático de dos tipos de drogas. Podemos utilizar una prohibida y una no. Entonces vamos a decir, en estas dos hay una elección donde el paciente asiste bajo ciertas normas. Digamos, no hay una moral sobre el consumo, sobre las palabras, pero sí hay pautas y normas para asistir al programa. O sea, él mismo no concurre bajo los efectos de ninguna droga, pero se sabe que aún sigue sosteniendo tal vez una droga. Esto hace que el paciente, al ir asistiendo, haya un crecimiento emocional. En ese crecimiento se busca que haya una decisión personal en el cual al paciente se lo acompañe a que tome una decisión para dejar otro tipo de consumo, prohibido o no, lo esté en ese momento sosteniendo o no, pero no es una condición para asistir al tratamiento. Entonces a esto me refiero, cuando hablamos de reducción de daños, exactamente está dentro de la ley, lo contempla, en la Argentina se lleva adelante, pero hay que tener muy en claro, no hay programa que contemple lo que es el consumo controlado. No tenemos la preparación ni culturalmente estamos preparados. Las herramientas en función de la reducción de daño, que actualmente hay en los cursos, en las diplomaturas y demás, no es necesariamente dirigida hacia un consumo controlado. Las experiencias que hay no fueron buenas y por sobre todo no, como repetí al principio, no está avalado por la ley. Pero cuando tenemos que ser claro, cerremos la discusión o poniéndolo en estas palabras. La reducción de daño se contempla en la Argentina, sí. ¿Existe el programa? Sí. Pero ningún tipo de programa hace que el asistido se le mantenga y se le regule una dosis de drogas, permitidas o no, a través del tiempo y sostenida. No existe. Todo programa de reducción de daño tiene como finalidad el cese a cualquier tipo de consumo problemático, lícitos u ilícitos. Eso que quede muy claro. En la formación y preparación, bueno, las herramientas van permitiendo que uno vaya preparándose para esto. Pero bueno, era muy importante ser claro porque hay un debate muy grande en lo que es en reducción de daño. Y me parece que si tenemos en claro de que existe, pero de qué manera en nuestra cultura, como hablamos al principio, cultura dependiente, está adaptado y preparado. Pero para nada está adaptado a un programa, vamos a decir, que no fue ni creado ni formado en la Argentina, y para nada estamos cerca de que exista la posibilidad de que el programa de reducción de daños sea con un contexto donde se permita un consumo controlado. Eso para que quede muy claro. Cuando se habla de adicciones,
así como se dice simplemente adicciones, es una palabra que carece de sentido, carece de valor, es como decir no, una palabra negativa. Cuando logramos contrarrestar dicha palabra, podemos correr y mirar detrás de lo que hay. Ahí, utilizando el entendimiento, podemos decir que cuando hablamos de adicciones, hablamos de usuario, cuando hablamos de usuario hablamos de persona, y cuando hablamos de persona afectada, podemos pensar y podemos lograr entender como profesionales de la salud que hay que contrarrestar esas características. Y esas características son conductas y actitudes. Esas conductas, actitudes, bien dice el dicho, nadie nació de un repollo. Por lo tanto, quiere decir que es necesario crecer y madurar. Entonces, logramos correr esa mirada desde la persona de si tiene 15, 20 o 50. Logramos ver realmente detrás de todo eso. Y ahí podemos conectarnos emocionalmente. Y podemos pensar que el afecto, que el límite, que el crecimiento nos va a permitir a nosotros poder hablar de un ser. Y ahí hablamos como el anhelo que hablamos anteriormente, encontrar ese horizonte. Diría yo que cuando se dice adicciones es una palabra que carece de cualquier sentido o valor. Lo que no carece de sentido o valor es cuando hablamos de usuario problemático, porque le estamos poniendo voz, le estamos poniendo cuerpo a esa persona. Así que diría que cuando se habla de adicción, no se habla de nada. Debemos ser más profundos, y para ser más profundos, como he reiterado a través de esta charla, lo más importante siempre ha sido la preparación y la formación, que a mí me permita tener una maduración, un crecimiento emocional, personal, para luego entrar en el otro. Porque de alguna manera, bueno, si quiero acompañar a alguien en su desarrollo, tengo que dejar el sentido común. Siempre le digo a mis alumnos que el sentido común se deja en la puerta y que cuando vamos a trabajar acá vamos a usar herramientas. El sentido común nos puede permitir tal vez pensar en esto, ¿no? Hablar de adicciones, hablar de consumo, hablar de conductas negativas, de lo malo, y no nos permite a nosotros poder tener el anhelo de divisar un horizonte. Diría que la respuesta es esa. La ley va siendo muy clara y que esto está hecho por algo. Me parece que cuando apareció el sujeto de derecho, también se trataba un poco de esto, ¿no? De que no hablemos de adictos, de que no hablemos de todo lo negativo, sino que hablemos de un sujeto con derechos que padece y que sufre, y que por lo tanto nuestra formación nos va a permitir poder llegar un poco más allá, y acompañar y tener las herramientas que lo cuide y me cuide. Entonces, desde ese lugar, puedo decir que desde ese lugar se habla, se marca desde ahí. Esa sería mi opinión. Evolución y formación son las dos palabras cuando empiezo la Universidad Popular de Enrique Pichón Rivière. Agradezco a las autoridades por ser parte de esto, que es ni más ni menos que lo social, donde deja de lado lo individual. La formación continua es un campo que se abre y que hoy está en concreto para todos. Muchas gracias.